Bueno, comencemos. Comencemos. Les pedí a Multimedia que por ahí tenían una fotito que les pasé. Y quería hablar de un tema bastante controversial y ahora me van a entender, van a decir por qué arrancás hablando de esto y demás. No sé si se ve bien, porque las imágenes que se veían más nítidas había que pagarlas y bueno, estamos en Latinoamérica, el dólar. Pero bueno, no sé si algunos reconocen esta isla, se ha hablado mucho esta semana, estos últimos años y demás. Y para los que no saben, esta isla es de un tal Jeffrey Epstein. ¿Quién era este muchacho? Era un magnate millonario. Se estipula que el tipo tenía aproximadamente 578 millones de dólares en su bolsillo. Era dueño de esta isla y de otras propiedades. Y se comenta que él hizo su fortuna en base a asesorar financieramente. ¿Vieron? Estaba mucho metido en el mundo de las finanzas, de las bolsas, de las inversiones. ¿Y por qué traes la imagen de una isla, Lucas, y de un chabón multimillonario? Yo que le estoy poniendo agua al shampoo todavía. Lo que sucede es que este muchacho en el 2019 había sido acusado de un montón de crímenes, ¿no? Pero resulta que cuando se empieza a buscar en su expediente, en el 2008 él había sido condenado por abuso, de lo que se imaginen. Y resulta que como era un tipo que tenía demasiadas conexiones políticas en el poder, empresariales y demás, él andaba libre, él había cumplido una condena, se había declarado culpable, había cumplido una condena en prisión de 3 meses aproximadamente, empezó a tener salidas transitorias y de repente no volvió más a la cárcel, nadie lo llamó, nadie lo fue a buscar, entonces dijo, estoy libre, y en el 2019 fue arrestado nuevamente bajo más cargos sobre lo mismo. Lo curioso es que a las semanas, a los días de estar detenido, este muchacho aparece muerto en su celda. Entonces, misterio, ¿qué pasó acá? Cuestión que se empieza a investigar sobre la vida de este señor y se empieza a encontrar que era un gran armador de fiestas, ¿no? Él tenía en su isla privada, aprovechando el hermetismo y demás, invitaba a multimillonarios, había príncipes, reyes, había presidentes, empresarios de mucho poder, los llevaba todos a su isla y en otros lados también hacía sus festicholas. Entonces los invitaba a su isla donde se llevaban adelante un montón de crímenes, desde abuso de sustancias, abuso de menores, canibalismo, rituales. Se comenta que en una de las puntas tiene como un templo medio raro y demás. Y yo sé que es un tema bastante fuerte para contarles, pero la idea de esto es para que vean la maldad, ¿no? La maldad del mundo expresada en estos acontecimientos, porque fue durante muchos años, ¿sí? Si uno empieza a investigar, ahora bueno, se empezaron a filtrar un montón de archivos sobre sus causas y hay infinidades de personas implicadas, muy conocidas, de mucho poder, y uno empieza a decir hasta dónde llega la maldad, ¿no? Cuando él llega a estar preso y demás en la farándula, en los círculos de poder, había un mito como que en sus propiedades pasaban cosas raras y demás. Pero cuando se empezó a investigar, el mito se empezó a transformar en realidad. Y yo me preguntaba cuando investigaba y cuando veía los informes y demás, ¿cómo es posible que esto sea real? ¿Cómo es posible tanta maldad y tanta depravación? Y hay algo que dentro mío me decía que el mundo y su oscuridad no va a jugar a medias. El mundo y su oscuridad, la oscuridad no es tibia para ser oscuridad, sino que es oscuridad. Es donde está lo peor de lo peor. ¿Y por qué, Lucas, me traes este ejemplo, no? ¿Por qué traes este ejemplo acá? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Que vos me prometiste que ibas a hablar de la iglesia, como me dijeron por ahí. Y el objetivo de esto es para que dentro nuestro sintamos algo similar a lo que habrán sentido los discípulos en el pasaje que vamos a leer a continuación. Y te voy a invitar a que puedas abrir o encender tu Biblia en Mateo 16, 13 y 19, gracias.
Sí, estoy medio oscurito porque me bronceé en el verano y se ve ahí una sonrisa que... Mateo 16, versículo 13 al 19 vamos a leer. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Los que tienen otra versión no hay problema. Pero estoy muy Reina Valera últimamente, pero es con la que me crié, chicos. Mateo 16, 13. Cuando lo encuentran me gritan un fuerte amén. Amén, estamos ahí entonces. Y comenzamos. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta ahí la lectura. Y este es un buen ejercicio y es interesante para que hagamos, porque cada vez que los pasajes comienzan indicando una ubicación específica, está bueno investigar. Está bueno empezar a investigar y demás, y hoy en día con la tecnología, con internet y con un montón de cuestiones que tenemos ahí al alcance de nuestra mano para entender las ubicaciones, el pasaje comienza indicándonos que estaban en una región, que era Cesarea de Filipo. ¿Y qué era Cesarea de Filipo? Y acá viene lo que... Dice lo siguiente, que en ocasión se nos habla de esta región que está al norte de Israel, cerca del monte Hermón, en una zona conocida, hoy se conoce como Bañas. No era un pueblo judío común, sino un centro profundamente pagano. Para los que no saben, en Cesarea de Filipo había una cueva enorme donde salía una vertiente, ¿sí? Era una cueva enorme y profunda, donde las personas en ese momento decían que era la puerta de entrada al inframundo. Por lo tanto, lo bautizaron como las puertas del Hades. Las puertas del Hades. ¿Y saben qué era el epicentro del paganismo? Donde los romanos iban y hacían sacrificios de animales, a veces también sacrificios humanos. Tenían sus fiestas, como acá nuestro amigo diría, pero no, nada que ver, no me aten a ese muchacho, pero tenían sus rituales donde había orgías, donde había sacrificios humanos y demás. Y era un centro de profunda oscuridad. Y para mí no es casualidad que Jesús elija este lugar para decirle a sus discípulos sobre dónde iba a establecer su iglesia. Su iglesia iba a prevalecer a pesar de la oscuridad de este mundo. Yo quiero hoy que nos preguntemos, si la iglesia de Cristo, tal como Él dijo, iba a prevalecer sobre la oscuridad, las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre ellas. ¿A prueba de qué está haciendo nuestra iglesia? Y esto pareciera que sería responsabilidad de algunos, ¿no? Del liderazgo, responsabilidad de los pastores, y es verdad, en parte sí, pero quiero preguntarte a vos, ¿sobre qué estás construyendo tu fe? Si tu fe es a prueba de la oscuridad. Porque déjame decirte, muchas veces estamos acostumbrados a crear un cristianismo superficial que no resiste ni una gripe. Ni una gripe. Y sé que es algo que tal vez hemos hablado en otras ocasiones, pero es un buen momento para poder hablar sobre qué está fundada la iglesia. Por eso hoy vamos a hablar
sobre la iglesia victoriosa. Pero me gusta el título, la iglesia que prevalece. Y como punto número 1, para que podamos arrancar, la iglesia que prevalece está fundamentada en la revelación de quién es Cristo y no en opiniones. Fíjense que la primera pregunta que hace Jesús es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a contar, ¿no? Eran respuestas bien intencionadas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que sos Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, alguien. Eran respuestas que venían de, vos me estás preguntando, yo te estoy contestando. La gente dice que sos esto. Pero Jesús no se valía de esas declaraciones, porque Jesús estaba interesado en que sus discípulos, sus hijos, como nosotros hoy en día, no repitamos simplemente lo que oímos, sino que la revelación de Cristo también sea algo propio. La revelación de Cristo sea algo personal, sea algo que es revelado a nosotros. Por eso cuando Pedro le responde, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bien dicho Pedro, no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Donde hay revelación, hay una conexión profunda con el Padre. Por lo tanto, la iglesia prevalece cuando su fundamento, cuando su identidad está fundamentada en la revelación de quién es Cristo y no en opiniones. No es por gustos personales, no es por modas pasajeras, no es adaptada a la verdad para que me agrade o agrade a la cultura. Nuestra revelación debe estar fundamentada en la palabra de Cristo. Debe estar fundamentada en la palabra y no en opiniones, porque si nos empezamos a comunicar y empezamos a intercambiar quién es Jesús para mí, sin tener una clara interpretación de quién es, fundamentada en su palabra, nos vamos a encontrar con 500 o tantas opiniones como personas haya en la discusión. Pero cuando vamos a su palabra y empezamos a descubrir que Cristo tiene un carácter, que Cristo tiene una sabiduría, que su sensibilidad y su pasión son únicas, que su compasión no tiene comparación. Sobre su madurez, la iglesia prevalece cuando tiene en cuenta y cuando tiene incorporado en su corazón quién es Cristo. ¿Quién es verdaderamente Cristo? Y esto no es para algunos pocos iluminados, no es para algunos líderes, esto no se hereda, no se copia, es algo que tiene que nacer de nuestro corazón, es algo que el Padre nos tiene que revelar a través de su palabra y es algo que le corresponde a cada hijo de Dios, hermanos. Porque si no corremos el riesgo de pensar que bueno, estoy concurriendo a un lugar donde hay personas que se convirtieron, que entregaron su vida al Señor, que tienen buenas vidas piadosas, ¿no? Y corremos el riesgo de ser totalmente ajenos a la realidad que Cristo quiere que despertemos, hermanos. Que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Cristo dio su vida por vos y por mí. Y que gracias a ese sacrificio en la cruz tenemos acceso al trono de la gracia. Y esto me lo van a escuchar decir siempre, hermanos. Porque es necesario que la verdad sea revelada a cada uno de nosotros y no a unos pocos. Y es lo que hacemos en este lugar. Es lo que hacemos cuando adoramos al Señor. Déjame decirte, cuando despertás a esta realidad, no simplemente venís a este lugar para escuchar música o para escuchar la palabra de Dios, o para escuchar un buen mensaje, sino que realmente empezás a comprender que sos parte de algo mucho más grande que vos mismo. Y a lo largo de los últimos años se ha desarrollado una idea errónea y diabólica que los cristianos no necesitan de la iglesia para desarrollarse. Yo quiero preguntarte algo. Si hay alguna manera de que vos desarrolles el carácter de Cristo fuera de la iglesia, si hay alguna manera de que vos tengas una revelación de quién es Cristo fuera de la iglesia, déjame preguntarte por qué Cristo se molestó en
construir su iglesia. ¿Por qué? ¿Qué tuvo una mala idea Jesús? ¿O realmente los que estamos equivocados muchas veces somos nosotros? Porque corremos el riesgo de independizarnos, de decir, soy un cristiano llanero solitario, lejos de todo, yo me encargo del Señor. La iglesia es uno, como algunos dicen, ¿no? Si la iglesia es uno, ya está, ¿para qué voy a ir a un lugar a la mañana? Pero cuando despertamos a la realidad del reino y a la revelación de quién es Cristo y de que cada uno de nosotros formamos parte de su cuerpo, comprendemos la necesidad que tenemos como hijos de reunirnos en comunidad para exaltar su nombre. Por ejemplo, cuando venimos adorar. Cuando estamos en el momento de la adoración, quiero preguntarte, ¿sos un espectador o formás parte de la adoración que estamos haciendo al Señor, que estamos teniendo para el Señor? ¿Sos un espectador o realmente estás entendiendo que vos también sos importante en esa adoración? Más allá de que algunos tengan micrófonos, algunos tengan instrumentos, déjame decirte, no está diseñado para que seas un consumidor, aunque así parezca. Está diseñado para que vos formes parte de esa adoración. Y cuando despertamos a esta realidad, por ejemplo, venimos puntuales a la iglesia. ¿Por qué? Porque comprendo que yo soy parte de esa adoración. Quiero decirles algo, yo cada vez que llego tarde a un lugar, lo primero que me excuso y digo, perdón, tuve otras responsabilidades, llegué para la torta y demás, que muchas veces me lo han dicho, perdón, llegué para la torta, para el helado, para el fin de fiesta, ¿vieron? Y estás ahí comiendo la comida fría que fue quedando, te dice, bueno, ahí te traigo un platito y te traigo una empanada fría, un sándwich de miga todo seco, y estás ahí, ¿no? Como, bueno, perdón, llegué tarde, pero se me hizo tarde porque tenía otras responsabilidades. Déjenme decirle, querida iglesia, que hoy, si formamos parte del cuerpo de Cristo y estamos establecidos en una iglesia, es importante que comprendamos la necesidad de estar todos juntos para comenzar la adoración. Es más, es un rol fundamental para tu vida. Dejemos de lado esa mentalidad de consumidores, donde vengo a consumir, sino a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de esa adoración en comunidad. Y eso lo vemos a lo largo de toda la iglesia primitiva. Cada persona era parte. Era parte. No se trataba de algunos pocos, sino de cada persona que Cristo alcanzaba. Déjame decirte que Cristo te alcanzó, que Cristo te está llamando, que Cristo te está impulsando y que sos parte del cuerpo de Cristo. No sos un ente abstraído que cae de vez en cuando puedo, cuando me dejan, cuando no sé. Sos parte del cuerpo de Cristo y es una realidad a la que tenemos que despertar. Hay un fundamento y sobre el cual construimos. Como dijo Pablo en 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotras, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La iglesia que prevalece descansa en la obra reveladora del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Punto número 2. La iglesia de Cristo está construida en Cristo, por Cristo y para Cristo, no sobre personas. El fundamento principal y sobre el cual construimos no es sobre el pastor,
no es sobre el líder, no es sobre la persona que me discipula. El fundamento, la piedra angular es Cristo. Déjame decirte, estamos hablando de una iglesia que prevalece. Si esto no está bien cimentado, no vamos a soportar ni una gripe. El primer viento que venga va a destruir la iglesia, y no es la iglesia que Cristo quiere construir. Y este pasaje que acabamos de leer se ha malinterpretado a lo largo de la historia, diciendo que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia, ¿no? De hecho, de ahí viene mucho de la cultura católica. Pero déjenme decirte que cuando leemos el contexto adecuado, en el idioma original, Pedro es Petros, piedra pequeña, fragmento de roca, y roca es Petra. Qué buena banda, Petra. Roca grande, base sólida, macizo y rocoso. Es más, cuando leemos el pasaje, Pedro no es la fuente de la revelación, sino el Padre. Son términos diferentes los que se utilizan para describir a cada uno. El fundamento de la Biblia, de tapa a tapa, siempre es Cristo. Y la autoridad es delegada y no es posesiva. La autoridad que tenemos en el nombre del Hijo de Dios no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Es más, no podemos fundamentar la iglesia sobre una persona, porque una persona es falible. El único infalible es nuestro Cristo, nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando venga y cuando aumente la maldad en el mundo, que lo va a hacer, si nuestro fundamento está colocado sobre la roca, vamos a prevalecer, hermanos. Déjame decirte, la oscuridad no juega a medias. Va a golpear con toda su fuerza. Y solo aquellos que hayan construido sobre la roca van a prevalecer. La iglesia no se sostiene sobre hombres que cambian, sino sobre Cristo, que es el único que permanece. La revelación de Cristo es la gran roca. Primera de Corintios, Pablo dice en el capítulo 3, por gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre el fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. Dejemos de delegar responsabilidades. Es Jesucristo, el fundamento de nuestra vida de fe, el fundamento sobre el cual construimos, debe ser Cristo. El fundamento de tu vida debe ser Cristo. El fundamento de tu familia debe ser Cristo. El fundamento por el cual trabajás y por el cual te desenvolves con excelencia debe ser Cristo. No debe ser otra cosa. La aprobación de la gente, la búsqueda de posiciones. Déjame decirte, todo eso es perecedero y vas a llegar a ningún lado. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si Cristo deja de ser el centro, la iglesia deja de ser iglesia, hermanos. Si Cristo deja de ser el centro, la iglesia deja de ser iglesia, hermanos. Y vamos al punto número 3. La iglesia que prevalece camina en la autoridad que Cristo nos da por medio del Espíritu Santo. La iglesia que prevalece, lo voy a repetir, la iglesia que prevalece camina en la autoridad que Cristo nos da por medio del Espíritu Santo. La iglesia no avanza solamente porque el hombre pone su fuerza. La fuerza humana, por influencia política, ni por estrategias meramente organizativas. Si bien Dios nos da estas herramientas muchas veces para que su obra avance, avanza porque Cristo es la autoridad, porque su Espíritu Santo está obrando en cada uno de sus hijos.
Y esa autoridad es delegada por Él para cada uno de nosotros. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una autoridad que fluye de la comunión con Cristo. Dice: a ti te daré las llaves del reino. La autoridad que Cristo nos da no está aislada de su revelación. Fíjense que hubo una revelación y después de esa revelación vino acompañada por una promesa de parte de Cristo y delegó su autoridad. ¿Y cómo demuestra Jesús su autoridad? Hemos visto a lo largo de los evangelios, a lo largo de toda la Biblia, el poder de Cristo, cómo Él demuestra su autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre la tierra. Pero hay un capítulo en Juan 13, que siempre me gusta repasarlo, donde nos comenta que Jesús sabía que había llegado su hora, sabía que el Padre le había dado la autoridad sobre todas las cosas y que quedaba poco tiempo de Él en esta tierra. Y en un sentido de urgencia, para enseñarle a cada uno de sus discípulos lo que era la verdadera autoridad, dice que se quitó la capa, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies. En una demostración excelente de la verdadera autoridad, hermanos. ¿Y saben qué? No estamos solos para ejercer esto. Porque Cristo, antes de ascender al cielo, dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando dijo Jesús, yo me imagino a los discípulos, recibirán poder. Dijo: bueno, va a venir una clase nueva de armamento, otra tecnología para combatir al imperio, ¿no? Y vamos a poder ahí sacar al imperio que nos oprime, y seguramente tal vez se les cruzó eso por la cabeza. Y estaban esperando algo, una fuerza. Sin embargo, Jesús nos regala la persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible, hermanos, que la iglesia prevalezca. Con la presencia del Espíritu Santo tenemos autoridad para sanar, para liberar, para restaurar, para confrontar el pecado con la gracia divina, con la gracia de nuestro Padre. La autoridad que Cristo nos delega siempre va a apuntar a la libertad. Quiero preguntarte, ¿orás con autoridad realmente? ¿Proclamás la verdad sin temor? ¿Enfrentás la oscuridad con la luz? ¿Enfrentamos esto? Muchas veces nos excusamos en nuestra situación, ¿no? No, hoy no puedo orar con autoridad. No, hoy no puedo enfrentar la oscuridad con la luz porque estoy medio caído. Y no quiere decir que neguemos la realidad, hermanos, pero cuando vivimos en esta realidad, cuando despertamos a la realidad de que Cristo es revelado en nosotros y a raíz de que aceptamos su perdón y su salvación, tenemos al Espíritu Santo, esto tiene que ser una realidad en la cual vivimos, habitamos. Debemos habitar en esta realidad para que las puertas del Hades no prevalezcan. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia porque Cristo vive en ella. La iglesia que prevalece no confía en sus fuerzas, sino en la autoridad que Cristo le da por medio del Espíritu Santo. Y hoy hemos aprendido 3 claves de la iglesia que prevalece: revelación, fundamento
y autoridad. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es si estos 3 puntos son esenciales en nuestra vida, si realmente creemos en esta revelación por parte del Hijo de Dios, y si estamos reflejando su carácter, su sabiduría, su sensibilidad y pasión, su compasión y su madurez. Porque, hermanos, es la manera de que la iglesia prevalezca. ¿Cuántos quieren formar parte de esa iglesia que prevalece a pesar de la oscuridad? ¿Cuántos quieren formar parte de ese cuerpo el cual va a conquistar esta tierra, va a alumbrar la oscuridad, va a vencer el mal con el bien, va a iluminar la tierra? ¿Amén? ¿Cuántos quieren esto? ¿Tiene sentido para ustedes lo que estamos hablando? Tenemos que despertar a esta realidad, hermanos. Tenemos que despertar a esta realidad de que Cristo nos dotó con su autoridad, nos delegó su autoridad para que enfrentemos el poder de la muerte, el poder de la oscuridad y salgamos victoriosos porque Él pelea nuestras batallas, hermanos. La iglesia que prevalece es la que es consciente que debe despertar a una nueva realidad por parte de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos en cuenta esto, entre otras cosas, vamos a ser la iglesia que prevalece, hermanos. Te invito a que te pongas de pie. Hay algo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Hay una realidad a la cual tenemos que despertar. Y es que Cristo tiene que ser formado día a día en nosotros y recibir esa revelación que viene de parte de Él. ¿Y saben qué? No hay otra persona que lo pueda hacer por vos. Tiene que haber una disposición de tu corazón para recibir de esta revelación, la cual es clara y está en su palabra. Y cualquiera que quiera poner otro fundamento, tenga mucho cuidado lo que está haciendo, porque corre el riesgo de pelear en contra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en la iglesia no estamos para movilizar sentimientos. Si bien se juega muchas veces esto, se mueven muchos sentimientos porque somos personas emocionales y está muy bien que así sea, pero los fundamentos tienen que ser revelados y no a través de emociones, sino de convicción, de transformación, porque las emociones son pasajeras, hermanos. Quiero decirte que el Señor está ahí diciendo: acá estoy, quiero ser revelado a tu vida, a tu corazón, que dejes de poner tu esperanza en otras cosas,